mensaje. Yo quiero recibir ya a Juanito Arias. Él es un activista ciudadano y con él vamos a topar el tema de la coyuntura local. ¿Cómo mira él la parte política, tomando en consideración que el calendario electoral está corriendo? El calendario electoral está corriendo y dentro de este calendario electoral conocemos que hasta mediados, hasta el 15 más o menos de agosto, tienen que definirse los cuadros para lo que serán las próximas elecciones del año 2025. Me refiero a las elecciones presidenciales y aquellos que podrían estar apostándoles a ir a ser asambleístas en representación de la provincia de Imbabura. Juanito, buenos días y bienvenido. Pati, buenos días, agradecerle por el espacio, saludar a la familia de Emisoras Gran Colombia, a la ciudadanía que está a través de las redes sociales, a través del dial, seguramente lleno su trabajo. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, este segundo semestre del año es un año ya electoral. El Ecuador se prepara para 2025 tomar esa decisión sobre cuál horizonte es el más idóneo para resolver la grave crisis que vive el país. Yo creo que hablar de la coyuntura local es importante reflexionar cuáles son los problemas centrales que tiene Ibarra. Si reflexionamos cuáles son esos problemas, me parece que hay que abordar la crisis referente al cambio climático. Se muere la laguna de Yaguarcocha, se muere el río Tahuando, estás en una de las provincias que tiene la mayor radiación solar del país, y ahí pues necesitamos una gestión eficiente en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Habrá que preguntar, la pasada administración hablaba de una inversión de 5 millones en Yaguarcocha. Tú ves que Yaguarcocha no tiene un horizonte claro. El alcalde hace unos meses hablaba de que pudieron hacer la gestión de 30 millones de dólares para Yaguarcocha. En su viaje, ¿no? Hay que preguntar dónde están los 30 millones para Yaguarcocha. Y bueno, esa creo que es una de las reflexiones importantes, porque si tú revisas el informe de riesgos del Foro Económico Mundial, el principal desafío en la próxima década es el calentamiento global. Entonces, esa es una reflexión importante que tiene que hacer Ibarra. Sin duda, en esta administración y en las venideras no se va a resolver de la noche a la mañana, pero sin un plan real, sin una inversión pública eficiente, creo que quedamos debiendo, y sobre todo lo que le estamos quitando a las próximas generaciones al descuidar este patrimonio natural que como es la laguna de Huarcocha, como es el río Tahuando. Lo otro, si Ibarra no reflexiona lo que significa el comercio, somos una ciudad donde cerca del 70% de la economía está en el comercio, y no entendemos que en el mercado Amazonas tenemos el epicentro comercial de la ciudad, con una dinámica de más de 50.000 personas al día, más de 4.000 comerciantes en el mercado como tal. Súmale a la periferia, porque el mercado no es que está en la Pérez Guerrero y en la Obispo Mosquera, sino es esta zona de influencia. Terminas acá cerca del municipio, terminas pasado el terminal o incluso a la salida de Ibarra por la Mariano Acosta, porque Ibarra vive comercio, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esa reflexión? Que necesitamos que la municipalidad nos vaya contando qué se va a hacer con lo que pasa en el mercado Amazonas. Pero esto no se queda únicamente en infraestructura, sino que va más allá, donde necesitamos un modelo de gestión eficiente. Tenemos varios mercados periféricos que alimentan a los diferentes barrios y la periferia, tanto urbana, y lo que significa pues la gestión de esos o la dinámica comercial de esos productos que vienen desde la ruralidad, no solo a nivel del cantón, sino pues a nivel provincial por el contexto que tiene Ibarra. Entonces, ahí yo no he visto aún, y esperamos tener una visión clara. Sin duda veía un reportaje hace unas semanas de que se plantearía construir en esta nueva, o en este espacio que está abandonado cerca de 10 años, junto al terminal terrestre donde funcionaría este posible nuevo mercado, un proyecto como lo están vendiendo hoy de sobre los 75-80 millones. Es quebrar el comercio de la ciudad, es quebrar a los comerciantes. Eso, en la crisis que vive el país, me queda la duda de si están pensando en organizar el comercio o en responder favores de campaña. Entonces, creo que son temas importantes, y cerraría con la movilidad. El ingreso norte a la ciudad tiene que resolverse urgente. Si queremos poner Ibarra como vitrina al turismo del norte del país, del sur de Colombia, es urgente que se resuelva el periférico, se termine el periférico norte. Tenemos ya la consultoría
hay una posibilidad de que el Banco Mundial asigne los fondos, hay que gestionarlo con el gobierno central, pero claro, eso tampoco yo he visto, sino más bien una intención de construir esta extensión del periférico sur, que si bien es cierto es parte de la planificación de la ciudad, hoy es más importante resolver el ingreso norte. El ingreso norte, ¿no? Y con el aditamento, Juanito, en el sentido de que la parte del terminal terrestre, el señor alcalde también firmaron un nuevo comodato por 20 años más, nos decía el administrador del terminal terrestre, y nos decía que igualmente dentro de lo que es esta empresa, que es una empresa de economía mixta, en donde también tiene, yo no había sabido personalmente que ahí también tiene acciones la prefectura de Imbabura, yo no sé cómo se va a resolver. Ese tema yo creo que lamentablemente los medios de comunicación no dieron un seguimiento exhaustivo. El Consejo Municipal nos queda debiendo en la fiscalización de lo que significa ese nuevo acuerdo, porque únicamente están beneficiando a privados, a capitales extranjeros, que tienen mucha relación con el poder político de esta ciudad, ¿sí? Porque eso estaba 25 años concesionado, hoy va a 25 más. Es un negocio rentable, es un negocio redondo. Ibarra apenas ni el 10% participa de ese negocio de la ciudad. Es una cuestión de ética pública, de moral, donde ese tipo de sectores de la economía los tiene que administrar o tiene que tener una participación más importante la ciudad. Y eso no pasó, entonces creo que ahí perdemos muchos recursos. Usted va a conversar con un guardia en el terminal terrestre, un puesto de 2 a 4 metros cuadrados sobre los $400 de arriendo. Es un negocio redondo y que se están llevando a la plata afuera. Y hay que recordar que recién subió el valor de ingresar al terminal terrestre, ¿no? Entonces, aquí en esos temas neurálgicos de la ciudad no vemos respuestas. Sin duda tenemos una administración que inaugura obras, que está haciendo adoquinados, que está haciendo o mejorando la infraestructura, agua potable, alcantarillado. Pues son cosas básicas. Eso es como cuando uno va al cajero a sacar dinero y pues le agradece al cajero porque le entregue la plata. Porque al final un adoquinado, un cerramiento al parque, una casa comunal, la pagamos con nuestros impuestos. Pero eso no construye un ecosistema donde esta ciudad genere oportunidades. Si usted revisa los datos, Pati, a la gente que nos escucha, en jóvenes de 16 a 25 años, 8 de cada 10 quiere emigrar, quiere irse fuera del país. Y en ciudades como en Ibarra, que aún es más precario el empleo, porque no existe oportunidades, la gente migra y migra a otras ciudades o migra fuera del país. Entonces, el desafío de una administración pública eficiente es construir ese ecosistema, es entender que la municipalidad es un articulador entre los diferentes actores públicos, privados, academia, inversión extranjera, darle un horizonte a la ciudad. Conversabas antes de entrar a la entrevista lo que ha hecho Cotacachi. Cotacachi tiene un horizonte claro, es el turismo, es vender su cultura, es ser una vitrina del norte del país. Y tú tienes una ciudad como Ibarra, con una infraestructura pública, deportiva importantísima, pero no tiene aún una identidad para mostrarnos al turista nacional, para mostrarnos al turista extranjero. Entonces creo que esos serán los grandes desafíos que tenemos que pensarlos, tanto a nivel del corto plazo como en el mediano y largo plazo. Sí, y otra de las ciudades que va creciendo también, tanto en la parte de infraestructura, en el ordenamiento de lo que eran las ventas ambulantes, es Otavalo. Se la está viendo un poquito más ya, menos ambulantes, organizándole de mejor manera. ¿Qué pasa en Ibarra, Juanito, cuando incluso en una sesión del Consejo Municipal la semana anterior se aprobó que se incremente ya el valor sobre las tasas de basura? Bueno, yo creo que el tema de la basura es una discusión importante, es economía circular, es una oportunidad que tiene Ibarra para desarrollar, para generar empleo. Más bien, esa pregunta la deberíamos hacer a los concejales, que deberían aclararle a la ciudad en qué condiciones ha sido, cuál es la lógica, cuáles serán los beneficios. Yo pues lanzaría más bien esa pregunta al Consejo Municipal. Si bien es cierto, Ibarra tiene ya hace muchos años un proceso. ¿Pero es dable que se haya incrementado esta tasa? Yo quisiera revisar más las condiciones. Este país ya está complicado. Mire, Pati, nos subieron o nos quitaron el subsidio de los combustibles, nos subieron el IVA.
el costo de la vida en el país es cada vez más alto. Conversaba hace unos días en un taxi y me decía, yo pongo 12 a 13 dólares diarios de combustible, hoy estoy poniendo 12 a 13 dólares, antes ponía 10. Multiplique esos 2 o 3 dolaritos por los 30 días del mes, estamos hablando de 60 a 90 dólares más. Significa, somos más pobres, menor poder adquisitivo, se encoge la economía, no hay una dinamización, no hay circulante, y ahora súmele con lo que usted me pregunta de las tasas, pero hay que reflexionar, porque en un estado en donde tienes una contracción de la inversión pública, donde el gobierno nacional ha reducido alrededor del 15 al 20% la asignación a los GATS. A los GATS también les pone las manos hacia atrás, les pone las esposas y no tienen capacidad de gestión, de dinámica, porque no tienen unas asignaciones que tenían con el anteriormente. aditamento Entonces, de que las asignaciones les llega con 3 o 4 meses de retraso. Así es, entonces al final esas son respuestas que tienen que tener las instituciones locales para todo lo que significa el desafío que vive el país. Entonces Ecuador está en una tormenta perfecta, ¿no? Donde hay una recesión mundial, sí, a causa de la guerra en Ucrania, tienes la coyuntura de las elecciones este año en Estados Unidos, todo lo que ha significado pues el conflicto interno que tiene a nivel de la seguridad, la crisis política que tiene el país, todo eso hace que el Ecuador está pasando ahorita momentos muy duros y eso se traduce a lo local y las administraciones municipales son las que están dando la cara y con recursos limitados. Eso hay que entender en que son desafíos que se vendrán y bueno, ahí está también el rol del Consejo Municipal de fiscalizar, de contarnos a la ciudadanía qué está pasando, porque para eso se les ha elegido, ¿no? Vamos a ver, hablemos un poquito en el contexto a nivel de la provincia, mi querido Juanito, en el sentido de que, como bien lo dijo, hoy este es un año netamente político, se ha dado a conocer por parte del Consejo Nacional Electoral los periodos de tiempo que se tiene para realizar cada una de estas actividades. Y estamos por concluir ya el mes de julio, ¿no? Y se tiene previsto que del 2 al 11 de agosto se realice el cierre de los registros electorales. ¿Cómo miras la política? ¿Qué va a pasar cuando ya se han anunciado nombres? Se están cumpliendo, incluso este fin de semana, entiendo, se van a cumplir primarias en uno de los movimientos políticos como es Avanza acá en la provincia de Imbabura. ¿Qué esperar? ¿Los mismos o cuadros nuevos? Yo creo que en el país, no solo le pasa a Imbabura, hay una crisis de liderazgos, hay una falta de representatividad, la ciudadanía, si tú le consultas, no cree, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, hay un descontento general con el gobierno de Noboa, 60% de los ecuatorianos desaprueban la gestión del presidente, y a nivel local tú no tienes representatividad real desde la ciudadanía, hay una crisis de los partidos políticos, la gente está alejada de la política, ve como un espacio de intereses de unos pocos. Y claro, lo que ha pasado en la asamblea también te demuestra que es eso. Aquí tienes asambleístas que votaron por leyes que invitan a que los grandes grupos económicos sigan evadiendo, votaron las leyes que nos subieron el IVA, tenía ahí un pacto los partidos más importantes, la RC, ADN, Partido Social Cristiano, un pacto por sobre los intereses del país. Entonces, otros que se cambiaron de camisetas. La gente que se ha cambiado, aquí tenemos un asambleísta que llegó con Villavicencio y estaba bailando con ADN, veremos cómo termina después. Entonces tú no tienes una representatividad y eso es lo complejo que hace este 2025, lo polarizado que llega el país al 2025. Por eso nosotros desde el colectivo hemos seguido reflexionando lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país y básicamente creemos en la oportunidad que te da una propuesta local de responder a la ciudadanía al día a día. Es decir, entender lo que pasa en Ibarra, construir una propuesta a medida de lo que necesita la ciudad y sobre todo entendiendo la urgencia de devolverle a la gente la confianza en la política. Porque la gente cree que la política está para otros intereses o es un negocio de unos pocos y al tener ese distanciamiento de la política ha permitido que en el país se siga pues destruyendo la institucionalidad, que las instituciones democráticas no funcionen, que se trate de pensar que lo público no sirve y que lo privado es lo que tiene que
¿Qué es lo que nos están vendiendo? Están vendiendo esa idea. Mire, el proceso de contratación de las barcazas por parte del presidente Noboa es una corruptela a vista y paciencia de los ecuatorianos. Entonces, necesitamos que la ciudadanía, las nuevas generaciones, tengamos una reflexión objetiva, lejos de la pugna a correísmo, anticorreísmo, lejos incluso de reflexiones ideológicas estériles, sino más bien del proceso crítico que vive el país. Según la CEPAL y según los organismos más importantes a nivel económico, Ecuador no va a crecer. Hay un estancamiento. Súmele, Pati, que estamos a 4 años de la pandemia, de un rompimiento del tejido económico, donde los hogares todavía no se han igualado, las cuentas siguen en la central de riesgo, no pueden acceder a créditos, el churco les está asfixiando, y sumado a ello la delincuencia. Lo que vive el país en este momento es crítico, y vemos que los partidos políticos no representan a la gente. Los partidos políticos están más interesados en ver quiénes van a las candidaturas y quiénes pues están ahí 4 años muchas veces de agache, porque eso ha pasado y estamos demostrando con leyes nocivas para la clase media, para los sectores populares, para la gente joven. Entonces, sin duda hay que estar en una reflexión continua, entendiendo que el país va a salir adelante de esta crisis si reflexionamos en conjunto, si arrimamos el hombro y si cogemos lo positivo que viene haciendo cada gobierno. Si sigue el Ecuador, si siguen los políticos en esas disputas, como es lo que vemos ahorita en la Asamblea, porque estamos cerca de un año electoral, no le vamos a responder a los ecuatorianos. Y ese es un gran problema. Seguirá pasando los años. Si no se resuelven hoy las cosas, este país ni en 10 años va a salir adelante. Porque los expertos que están diciendo, si hoy hacemos las cosas bien, en 10 años vamos a solucionar este cáncer que es el narcotráfico, que es todo lo que conlleva pues estos negocios ilegales que le tienen al Ecuador en boca del mundo, y por ende la gente no visita Ecuador. El sector turístico, por ejemplo, está en crisis en el país. Ha bajado un porcentaje bastante Es tremendo alto. lo que vive el sector turístico. Se lo quiere declarar en emergencia por todo lo que está viviendo el Ecuador. Y claro, pues en ciudades, en provincias como la nuestra, donde tenemos una industria incipiente. Si usted se fija en qué industria tiene Ibarra, no tenemos una industria que genere empleo, que atraiga actividad económica. Entonces el turismo es sin duda una salida. Pero ¿qué pasa si ese turismo se ve afectado por todos los problemas que vive el país y además se ve afectado por la ineficiencia pública de la administración municipal, donde pretenden construir un periférico sur, donde tienen los terrenos, el alcalde, sus amigos, por sobre una obra urgente para la ciudad, que además hay los estudios, que es el periférico norte? Entonces, la política no puede estar al servicio de unos pocos que están ahí en el poder, tiene que estar al servicio de la gente. Eso es política, eso es resolverle a la ciudadanía sus problemas y sobre todo es generar desarrollo. Claro, hablemos también un poquito, mi querido Juanito, de lo que se ha dado a conocer ya por parte de movimientos y de organizaciones políticas que por este incremento del precio del valor de la gasolina y sobre todo por la inseguridad, tomando como antecedente lo que pasó en días anteriores cuando fue asaltado un bus de una de las cooperativas de transporte del norte del país y se ha dicho que salen al paro. Mire, Pati, esto a mí me duele muchísimo. Estamos ante un circo montado por el presidente Noboa. Si usted se fija lo que hizo en Durán, tenemos ahí el alcalde Chonillo, desde que iba a asumir el cargo ha sido víctima de la delincuencia, de la persecución de las bandas criminales, y tenemos un presidente que va a hacer un show, a desfilar con unas tanquetas, en la ciudad más peligrosa del mundo. Esa es una tomadera del pelo. Y por ende a la ciudadanía, a la gente, toda la ciudadanía, la gente, estamos en las redes sociales, reflexionemos. El país no puede ser un circo donde un presidente que le tenemos haciendo puro reel, puro videíto corto con reggaetón. Cuando a la gente le matan, cuando la gente no tiene oportunidades laborales, su presidente es un gobierno impresentable que pasa haciendo eventos para entregar estas garantías de crédito a los municipios. Necesitamos gobiernos que inauguren obras, que se construya infraestructura, que se le devuelva las asignaciones a la salud, a la educación. 80,000 jóvenes anualmente, niños y jóvenes, no ingresan al periodo escolar. El porcentaje de la universidad, la reducción fue bastante alta, Juanito. Las universidades ahora son lo que eran hace 10, 15 años.
tienen que esperar a colas, tienen que amanecer para coger un turno. O sea, han destrozado el país y eso no puede seguir pasando. Pero a costilla de ese destrozo del país, de estos últimos años, de Moreno, de Lasso, de Noboa, también tenemos pues que tener una reflexión más objetiva, donde en estos últimos años los que han aprobado estas leyes es la misma revolución ciudadana. Muchas de las leyes evasoras, de las leyes que le han golpeado a las clases medias, a los sectores populares, son aprobadas por un movimiento en el cual mucha gente aún cree. Entonces, esa tiene que ser una reflexión importante, donde sí hay una falta de representatividad justamente por esas cosas, ¿no? Así que nosotros desde Ibarra pues seguimos reflexionando, seguimos construyendo una propuesta ciudadana donde se vuelva a confiar en la política, donde sea la cultura de la excelencia, donde se tomen las cosas buenas que se vienen haciendo. Cada administración hace cosas positivas. Si vemos en el consejo, en el gobierno municipal de esta ciudad, vemos una administración más eficiente, una administración que al menos ejecuta para lo que tuvimos hace 4 años, pues es una reflexión importante. Y me parece a mí que sí es urgente reflexionar en lo que puede significar el turismo, la economía de los servicios para la ciudad. Hace unas semanas vine también a una entrevista con un amigo que tiene un programa más tarde y hablaban sobre el turismo, ¿no? Lo que significa pues para el desarrollo económico local, para la reactivación económica, para la inclusión de otros sectores. Y ahí hay que apostarle, ¿no? Hay que poner manos a la obra. Tenemos ya esa identidad del geoparque que le permitirá a esta ciudad, a la provincia, desarrollarse. Yo creo que los gobiernos locales tienen que aunar esfuerzos para que por medio de la prefectura se institucionalice lo que significa el geoparque, lo que significaría gestionar recursos alrededor de la sostenibilidad. El BID es una de las instituciones pues a nivel Latinoamérica importantes para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y finalmente creo que hay que entrar en una reflexión como ecuatorianos ante lo que pasa en el país. El gobierno, el aumento del IVA ha sido únicamente para pagar deuda. Han arrodillado nuevamente al Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Se decía que era para el plan de seguridad. Plan Fénix, chao. No hay plan Fénix, ¿sí? Entonces, una de las propuestas de fondo para las próximas elecciones es ir a una moratoria de la deuda externa. Caso contrario, este país va a seguir saqueado por los capitales financieros, como es el Fondo Monetario Internacional, como es el Banco Mundial. Ya le pasó a Grecia, le pasó a España, le pasó a Italia, a Chipre, con la crisis del 2008. Entonces, Ecuador tiene que tener, y la política en el Ecuador, los partidos políticos tienen que responderle al país, no a sus agendas, porque caso contrario, pues vamos a seguir ante un espiral sin retorno, y creo que no es justo, ¿no?, para nosotros, las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Juanito, qué importante Gracias, conversar con usted, así que estaremos molestando, tomando en consideración que ya se viene, repito yo, la parte política a nivel nacional. No, muchas gracias nuevamente a la familia de Emisoras Gran Colombia, a la gente que se conectó a través de las redes sociales y a través del dial, ¿no?, yendo al trabajo en el carro o en el bus, así que un lindo día, pues, y ya estamos esta semana de bajada. Muchas gracias también a Juan Arias, activista ciudadano.